Yo me acuerdo que al inicio del sexenio, es más, ni siquiera al inicio del sexenio, yo me acuerdo mucho que cuando ganó López Obrador, todavía no era presidente, inclusive cuando era candidato y ya era prácticamente un hecho que iba a ganar, o sea, no había encuesta, no había forma, todo mundo lo sabíamos, iba a ganar López Obrador, o sea, no. La sorpresa fue con cuánto ganó, para algunos, para otros hasta se les hizo poco. Pero yo me acuerdo que al inicio se hablaba mucho de que es que no hay quien coma lumbre, no hay político que coma lumbre. Y le decían eso, sobre todo los analistas, digamos, un poco más conservadores, porque señalaban, no hombre, no se va a atrever a cancelar el aeropuerto. No, pues claro que lo canceló. Era un símbolo. Y esa frase se fue diluyendo a lo largo del sexenio. No hay político que coma lumbre. Bueno, así decían de la relación con los Estados Unidos. No, es que con los Estados Unidos se van a cuadrar. Ahí sí vas a ver. Y hemos tenido varios enfrentamientos, varias situaciones de alta tensión con los Estados Unidos, que en la visión de algunos es como nuestro patrón, como nuestro yugo del cual hay que liberarnos. Y en la visión de otros, pues es más bien nuestro socio comercial y estamos en una relación de tú a tú prácticamente en varios puntos. Pero esta ideología del resquemor, esta ideología de la vendetta, del a ver quién me la paga, pues nos ha hecho tener ya varios enfrentamientos, choques que no son menores. El asunto de los transgénicos, por ejemplo, al cual, por cierto, ya se unió Canadá. El asunto del INE, donde nos llegamos a pelear también con ellos. Cuando dejamos plantados ahí en la cumbre de América del Norte a Joe Biden, la cumbre de Américas, perdón, un evento que se iba a hacer, ¿se acuerda? A finales del año pasado, al final el presidente no quiso ir. Híjole, muchas cosas que nos han enfrentado con los estadounidenses en lo que ha sido en este sexenio una relación bien tensa. Primero con un Donald Trump, al cual le tuvimos que poner Guardia Nacional y convertirnos en una cosa parecida a un tercer país seguro, porque si no nos metían aranceles. Y ahora con un Joe Biden que era mucho más abierto, o que parece mucho más abierto al diálogo, pero en donde pues hemos tenido enfrentamientos severos. Este último, el de los afroamericanos, 2 asesinados en Matamoros, los otros 2 que fueron secuestrados, pues ha elevado todavía más la tensión y ya no son solamente en la Casa Blanca quienes de pronto levantan las cejas, ahora sí ya hablan públicamente, hablan más fuerte, legisladores en torno a lo que está pasando en México, legisladores, fiscales, etcétera. Querido Ezra Shabot, te mando un gran abrazo, siempre un honor tenerte aquí en este espacio. Ezra, oye, y cuéntanos cómo lees esta relación, la situación de tensión entre México y Estados Unidos. Vaya que sobran temas ahí y ejemplos de cómo nos hemos peleado y cómo en algunos momentos ha estado ríspida la cosa. Cuéntanos, querido Ezra, buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día del auditorio. Sí, se trata de una relación, pues ahora sí que de vecinos distantes, como decíamos, hace muchos, os decía el autor Alan Reading hace mucho tiempo, pero pues lo que habíamos logrado avanzar en términos de acercamiento con la Unión Americana en una relación compleja, es una relación difícil, es la superpotencia todavía en un mundo, pues si no unipolar, sí cargado enormemente hacia los Estados Unidos como la potencia ante la cual pues gira el mundo todavía y somos los vecinos que no sabemos bien a bien todavía cómo relacionarnos con ellos. La identidad mexicana se forjó durante mucho tiempo en un antinorteamericanismo. La historia de la invasión, o de las invasiones norteamericanas a México, hizo de la identidad mexicana una idea de que estamos ante una situación muy clara de confrontación con lo norteamericano. Los yanquis, los gringos, los invasores, etcétera, son la negación de la mexicanidad y por lo tanto los adversarios, los enemigos y al mismo tiempo los admirados, al mismo tiempo los rescatadores, al mismo tiempo aquellos que finalmente le dan a millones de mexicanos la posibilidad de vivir del otro lado de la frontera y de este lado de la frontera también a través de las remesas que estos mexicanos envían, la posibilidad de supervivencia e incluso ya en este sexenio, pues prácticamente el primer ingreso que tiene el país en términos
flujos de divisas. Estamos metidos en una situación compleja en donde la vinculación de López Obrador con el gobierno de Biden, anteriormente con Trump, ha sido no solamente de confrontación, sino prácticamente de un alejamiento en muchísimos terrenos, ligados por un tratado de libre comercio que ha sido un instrumento muy efectivo, que estamos incluso en este momento ante un crecimiento importante todavía de las exportaciones, que habla de esta vinculación comercial a niveles verdaderamente impresionantes. A pesar de esta vinculación comercial, a pesar de que estamos ahora sí que pegados, ahora sí que con cola loca, como diría alguien, e imposible separarse, de todas formas la necesidad de generar conflicto está, una necesidad parecería política de este lado de la frontera y del otro también. El tema de los secuestrados y desgraciadamente asesinados de Matamoros es algo que finalmente, pues, es la gota que derrama el vaso, la gota de agua que finalmente termina por hacer de México ya la piñata política que estaban esperando fundamentalmente los republicanos. Republicanos que primero atizan contra México, contra López Obrador. Vemos reacciones en el Congreso de uno y de otro lado. Vemos ayer incluso reacciones del propio presidente de los Estados Unidos a través de su vocero que dice claramente, no, un momentito, no se puede estar hablando de los grupos de terroristas mexicanos, perdón, los grupos de narcotráfico. Ay, perdóname, Esra, se me cayó la comunicación. A ver si podemos retomar esta llamada telefónica con Esra Chabot, este enlace que teníamos hace un momento. Ahorita lo retomamos. Pues sí, en Creciendo, y me llama la atención esto de Esra que nos comenta, somos la piñata, nos estamos convirtiendo en la piñata para el ala republicana. En una elección también polarizada y polarizante en el 2024 en Estados Unidos. Deje usted el hombre naranja, Donald Trump. Gana, no gana, chance sí, chance no. O sea, todavía ese es un impas, es un volado. Pero lo que sí parece va a tener gran fuerza es el trumpismo, más allá de Donald Trump en sí mismo. A lo mejor no es el candidato a Trump, tal vez sí, tal vez no, lo platicamos. Pero lo que sí va a ser, o sea, lo que sí va a estar ahí permanente es el trumpismo. Y yo no sé, se lo quiero preguntar a Ezra Chabot, cómo sería una relación con un Trump reload o con un trumpismo, que hay mucha gente peor que Trump allá en los Estados Unidos. Si hablamos de loquitos, hay loquitos muchísimo más loquitos que Trump en Estados Unidos que pudieran llegar al poder incluso. Perdóname, Ezra, se nos cortó la comunicación por un momento y nos decías justamente este tema de cómo un ala, el ala republicana, aunque también hay que decir que por ahí algunos demócratas han levantado la mano, nos empiezan a agarrar un poco como piñata y empiezan a criticar duramente lo que está pasando en México. Sí, y lo que me queda claro es que decía, no sé si se alcanzó a escuchar, pero que finalmente el tema ha sido respondido por el propio presidente de los Estados Unidos, Biden, en el sentido de que pues esta idea de Kressel y de los distintos congresistas norteamericanos con respecto a la posibilidad de que el primer mandatario de Estados Unidos pues pudiese prácticamente invadir México para tomar control sobre los sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico, es un absurdo, no es algo que se pueda llevar a cabo, es algo que está prácticamente desechado. Sin embargo, ahí está como parte de pues un juego político en el cual México se ha quedado prácticamente sin interlocutores o con pocos interlocutores del otro lado. Hay una enorme desconfianza. El proceso de García Luna terminó, pues, si bien por servir en términos políticos al presidente mexicano, del otro lado estamos ante una situación de una enorme separación, de una falta de confianza de las autoridades de la DEA y de otros con respecto a México y por supuesto de México respecto a ellos en términos de pues generar y producir una cantidad enorme de culpas dentro de las cuales México es prácticamente pues el responsable de todo. Y no es que no sea el propio gobierno actual y los anteriores corresponsables de ello, pero en esta lógica de un mundo del crimen organizado en donde desgraciadamente México pues, ha llegado a niveles
pues ya intolerables. Del otro lado de la frontera, pues parecería ser que toda la política norteamericana, en donde se basa en un modelo de contención, porque finalmente todo este tipo de fentanilo que llega al otro lado se distribuye, tiene redes que se controlan, se maneja en un mercado donde mientras no se genere violencia, mientras no mates policías, mientras no le pegues a agentes federales, pues se sigue distribuyendo y tiene ciertos códigos que son aceptables y que finalmente terminan también por matar gente dentro de la Unión Americana, y eso no se toca del otro lado de la frontera. Estamos metidos en un modelo en donde si no tienes un acercamiento importante con la Unión Americana, si no tienes vasos comunicantes, estamos ante un corte de información, ante un diálogo de sordos, donde parecería ser que la figura de Marcelo Ebrard queda ahí permanentemente como la golpeada, como aquella que tiene que hacer frente como canciller ante cualquiera de los actos que suceden. Es cierto, ya le toca, sí, pero hay que recordar que aquí ahí tienes un montón de aspectos, de perfiles, de formas de relacionarse, que si el tema del transgénico no hay un apoyo por otra parte, no hay una correlación, una corresponsabilidad del gobierno mexicano que pueda finalmente decir, bueno, de este lado la Secretaría de Economía impulsa o está en línea con lo que los norteamericanos piden. No existe. En temas de seguridad, ni te digo, hay un corte total prácticamente de la colaboración, si no total, por lo menos pues en un 80-90% estamos fuera. El hecho de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, esté jugando a este sistema de convertirse en el visitante cotidiano de Palacio Nacional, que entra y sale como un mandadero que viene a traerle directamente al presidente las quejas o los requerimientos de Washington de esta manera, también rompe con lo que podríamos llamar una forma diplomática y una forma de vincularse. Imaginemos lo que sucedería allá en Washington, donde pues un embajador mexicano estaría pues entrando pues todos los días a ver a Biden para platicarle, o si no todos los días, muchas jornadas haciendo esto. Estamos prácticamente apostando a una figura que tiene que estar bateando todo por una sencilla razón, porque no hay otros jugadores en México, porque no hay otra agenda o una agenda que conecte a México con Estados Unidos. Esto nos va a convertir ya nos convirtió no solo en una piñata electoral, sino en algo que va a generar presiones enormes ante las cuales Biden tendrá que responder y ante la cual México tiene pocas posibilidades. Seguir acusando a Estados Unidos de ser el enemigo no es precisamente, Luis, la mejor opción para un país como México. Gracias, querido Ezra. Como siempre, un honor tenerte aquí en este espacio y te seguimos ahí en tu red en @EzChabot en Twitter. Te mando un abrazo, Ezra. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego.